El sistema nervioso central aparece al comienzo de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado, que es la placa neural. Sus extremos se elevan pronto para formar los pliegues neurales. Los pliegues siguen elevándose y se acercan entre sí en la línea media y por último se fusionan formando el tubo neural. El extremo cefálico del tubo neural muestra tres dilataciones, que son las vesículas cerebrales primarias. La primera es el prosencéfalo o cerebro anterior, la segunda el mesencéfalo o cerebro medio y el tercero el romboencéfalo o cerebro posterior. Cuando el embrión tiene 5 semanas, el prosencéfalo consta de dos partes. La primera, el telencéfalo, formado por una parte central y dos preeminencias laterales, que son los hemisferios cerebrales primitivos. Y la segunda parte es el diencéfalo, caracterizado por la excrescencia de las vesículas ópticas. El istmo romboencefálico separa el mesencéfalo del romboencéfalo. El romboencéfalo también consta de dos partes, el metencéfalo y el mielencéfalo. La luz de la médula espinal, el canal central, es continua con las vesículas cerebrales. La pared de un tubo neural consta de células neuroepiteliales. Estas se extienden sobre todo el grosor de la pared y forman un grueso epitelio pseudoestratificado. En conjunto constituyen la capa neuroepitelial o neuroepitelio. Cuando el tubo neural se cierra, las células neuroepiteliales empiezan a originar otro tipo de células, que son las células nerviosas primitivas o neuroblastos. Estas forman la capa del manto, una zona alrededor de la capa neuroepitelial. La capa del manto formará más tarde la sustancia gris de la médula espinal. La capa más externa de la médula espinal, que es la capa marginal, contiene fibras nerviosas que emergen de neuroblastos de la capa del manto. Como resultado de la mielinización de las fibras nerviosas, esta capa recibe el nombre de sustancia blanca de la médula espinal. Como resultado de la adición continua de neuroblastos a la capa del manto, en cada lado del tubo se puede observar un engrosamiento ventral y uno dorsal. Los engrosamientos ventrales, que son las placas basales, contienen células de las astas motoras ventrales, que forman las áreas motoras de la médula espinal. Los engrosamientos dorsales, que son las placas alares, forman las áreas sensitivas de la médula espinal. Entre estas áreas se puede ver un surco longitudinal llamado surco limitante. Las partes dorsal y ventral de la línea media del tubo neural, conocidas como placa del techo y placa del suelo, no contienen neuroblastos. Estas actúan como vías para las fibras nerviosas que cruzan de un lado a otro. Un grupo de las células nerviosas se acumula entre las dos áreas y forman una pequeña asta intermedia. Este asta, que contiene células nerviosas de la parte simpática del sistema nervioso vegetativo, solo aparece a los niveles torácico y lumbar superior de la médula espinal. Diferenciación histológica. Células nerviosas. Los neuroblastos o células nerviosas primitivas solo se originan por división de las células neuroepiteliales. Al principio tienen una prolongación central, pero cuando migran hacia la capa del manto, esta prolongación desaparece y los neuroblastos son temporalmente redondos y apolares. Con la posterior diferenciación, las nuevas prolongaciones citoplasmáticas aparecen formando un neuroblasto bipolar. La prolongación en un extremo de la célula se alarga rápidamente para formar el axón primitivo y la prolongación del otro extremo muestra numerosas arborizaciones citoplasmáticas que son las dendritas primitivas. Entonces, la célula se conoce como neuroblasto multipolar y con su posterior desarrollo se convierte en la célula nerviosa adulta o neurona. Una vez que los neuroblastos se han formado, pierden su capacidad para dividirse. Los axones de las neuronas de la placa basal rompen y se hacen visibles en la cara ventral de la médula. En conjunto, son conocidos como la raíz motora ventral del nervio raquídeo, que conducen los impulsos motores de la médula espinal a los músculos. Células gliales. La mayoría de las células de sostén primitivo, los glioblastos, una vez que ha cesado la producción de neuroblastos, están formados por células neuroepiteliales. Los glioblastos migran a la capa del manto y a la capa marginal, donde en la capa del manto se diferencian en astrocitos protoplasmáticos y en astrocitos fibrilares. Otro tipo de células de sostén es la célula de oligodendrolia, que se halla principalmente en la capa marginal y forma vainas de mielina alrededor de los axones ascendente y descendente
Luego, en la segunda mitad del desarrollo, aparece la célula de microglía, que procede del mesénquima vascular cuando los vasos sanguíneos penetran en el sistema nervioso. Cuando las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y blastos de la glía, se diferencian en células ependimarias que revisten el canal central de la médula espinal. Durante la elevación de la placa neural aparece un grupo de células a lo largo de cada borde de los pliegues neurales. Estas células de la cresta neural son de origen ectodérmico y originan los ganglios sensitivos de los nervios raquídeos y otros tipos celulares. En el posterior desarrollo, los ganglios sensitivos forman dos prolongaciones que crecen y penetran en la parte dorsal del tubo neural. Nervios raquídeos. Las fibras nerviosas motoras aparecen en la cuarta semana y se agrupan en haces conocidos como raíces de los nervios ventrales. Las raíces de los nervios dorsales se forman como un conjunto de fibras que se originan a partir de las células de los ganglios de la raíz dorsal. Las prolongaciones distales unen las raíces de los nervios ventrales para formar un nervio raquídeo, que casi inmediatamente se dividen en la rama primaria dorsal y ventral. Mielinización. Las células de Schwann mielinizan los nervios periféricos. Cada una de las células mieliniza únicamente un axón. La vaina de mielina que envuelve las fibras nerviosas en la médula espinal tiene un origen completamente diferente, que son las células de oligodendrolia, que a diferencia de las células de Schwann pueden mielinizar hasta 50 axones. Cambios posicionales de la médula espinal. En el tercer mes de desarrollo, la médula espinal se extiende en toda la longitud del embrión y los nervios raquídeos pasan a través de los agujeros intervertebrales en el mismo nivel donde se originan. Pero con el aumento de la edad, la columna vertebral y la dura madre se alargan rápidamente y el extremo de la médula espinal se desvía gradualmente a un nivel superior. En el momento del parto, este extremo se encuentra al nivel de la tercera vértebra lumbar. Los nervios raquídeos discurren desde su origen en la médula hasta el nivel correspondiente de la columna vertebral. Las fibras nerviosas que hay por debajo del extremo terminal de la médula espinal constituyen en conjunto la cola del caballo. Encéfalo. Este se divide algunas veces en tallo encefálico y centros superiores. El tallo encefálico es una continuación de la médula espinal y tiene organización similar. Romboencéfalo o cerebro posterior. Este consta del mielencéfalo, que es la más caudal de las vesículas cerebrales, y el metencéfalo, que se extiende desde el pliegue póntino hasta el istmo romboencefálico. Mielencéfalo. Este origina el bulbo raquídeo y sus paredes laterales están evertidas. La placa basal contiene núcleos motores y estos núcleos se dividen en tres grupos: un grupo eferente somático medial, un grupo eferente visceral especial intermedio y un grupo eferente visceral general lateral. El grupo eferente somático contiene neuronas motoras que forman la continuación cefálica de las células del asta anterior. Este grupo continúa rostralmente en el mesencéfalo y se denomina columna motora eferente somática. En el metencéfalo y el mesencéfalo, la columna contiene neuronas de los nervios abducens, troclear y oculomotor, que inervan la musculatura del ojo. El grupo eferente visceral especial se extiende en el metencéfalo formando la columna motora eferente visceral especial. Sus neuronas inervan los músculos estriados de los arcos faringios. En el mielencéfalo, la columna está representada por las neuronas de los nervios accesorios, vago y glosofaringios. El grupo eferente visceral general contiene neuronas motoras que inervan musculatura involuntaria del tracto respiratorio, el tracto intestinal y el corazón. La placa alar contiene tres grupos de núcleos sensitivos de transmisión. El más lateral de estos grupos es el aferente somático, que recibe impulsos de dolor, temperatura y tacto desde la faringe a través del nervio glosofaringeo. El grupo intermedio o aferente especial recibe impulsos de las papilas gustativas de la lengua, paladar, bucofaringe, epiglotis y del nervio vestíbulo coclear para la audición y el equilibrio. El grupo medial o aferente visceral general recibe información interoceptiva del tracto gastrointestinal y del corazón. La placa del techo consta de una sola capa de células ependimarias. Estas están cubiertas de mesénquima vascular llamado piomadre. Su combinación recibe el nombre de tela coroidea.
Dada la proliferación, numerosas invaginaciones se proyectan hacia la cavidad subyacente. Estas forman el plexo coroideo, que produce el líquido cefalorraquídeo. Metencéfalos. A este nivel, dos componentes nuevos forman el cerebelo, que es un centro de coordinación de la posición y el movimiento, y el puente, que es la vía para las fibras nerviosas entre la médula espinal y las cortezas cerebral y cerebelosa. Cada placa basal consta de 3 grupos de neuronas motoras: el grupo medial eferente somático, el grupo eferente visceral especial y el grupo eferente visceral general. La capa marginal de las placas basales del metencéfalo se expande mientras crea un puente para las fibras nerviosas que conectan la corteza cerebral y la corteza cerebelosa con la médula espinal. Además de fibras nerviosas, el puente contiene los núcleos póntinos, cerebelo. Las partes dorsolaterales de las placas salares se inclinan medialmente y forman los labios rómbicos. En la parte caudal se hallan muy separados, pero por debajo del mesencéfalo se acercan entre sí en la línea media. Con la profundización de la curvatura póntina, los labios rómbicos se comprimen cefalocaudalmente y forman la placa cerebelosa. En un embrión de 12 semanas, en esta placa se observa una porción pequeña en la línea media y 2 porciones laterales, que son el vermis y los hemisferios, respectivamente. Una fisura transversal separa el nódulo del vermis y el flóculo lateral de los hemisferios. Este lóbulo flóculo nodular es filogénicamente la parte más primitiva del cerebelo. La placa cerebelosa consta de la capa neuroepitelial, la capa del manto y la capa marginal. Cuando avanza el desarrollo, varias células migran a la superficie del cerebelo para formar la capa granular externa. En el sexto mes, la capa granular externa origina varios tipos celulares. Estas migran hacia las células de Purkinje en diferenciación y originan las células granulares. Mesencéfalo o cerebro medio. Cada placa basal contiene 2 grupos de núcleos motores: un grupo eferente somático medial representado por los nervios oculomotor y troclear, y un pequeño grupo eferente visceral general representado por el núcleo Edinger-Westphal, que inerva el músculo pupilar del esfínter. La placa marginal de cada placa basal se agranda y forma la porción anterior o pie peduncular. En un inicio, las placas alares aparecen como 2 elevaciones longitudinales separadas por una depresión poco profunda en la línea media. Con el desarrollo, un surco transverso divide cada elevación en un colículo anterior superior y uno posterior inferior. Prosencéfalo o cerebro anterior. Este consta del telencéfalo, que forma los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que forma la copa y tallos ópticos, la hipófisis, el hipotálamo y la epífisis. La placa del techo del diencéfalo consta de una sola capa de células ependimarias cubiertas por mesénquima vascular. Juntas, estas originan el plexo coroideo del tercer ventrículo. Su parte caudal se convierte en el cuerpo pineal o epífisis. Este aparece como un engrosamiento epitelial en la línea media, pero hacia la 7ª semana forma una evaginación. Placa alar, tálamo e hipotálamo. Las placas alares forman las paredes laterales del diencéfalo. Un surco, el surco hipotalámico, divide la placa en una región ventral, el tálamo, y una región dorsal, que es el hipotálamo. Debido a la actividad proliferativa, el tálamo se proyecta hacia la luz del diencéfalo, que con frecuencia la expansión de sus regiones de los lados izquierdo y derecho se fusionan en la línea media, formando la masa intermedia o conexión intertalámica. El hipotálamo se diferencia en un número de áreas nucleares que regulan las funciones viscerales. Uno de estos grupos, el cuerpo mamilar, forma la protuberancia diferenciada sobre la superficie ventral del hipotálamo, a cada lado de la línea media. Hipófisis o glándula pituitaria. Esta se desarrolla a partir de 2 partes completamente diferentes. La primera, una prominencia ectodérmica del estomodeo, conocida como bolsa de Rathke, y la segunda es una extensión descendiente del diencéfalo, conocida como el infundíbulo. En el embrión de 3 semanas aparece la bolsa de Rathke como una evaginación de la cavidad bucal y por consiguiente crece dorsalmente hacia el infundíbulo. Hacia finales del 2º mes pierde su conexión con la cavidad bucal y entonces se halla en contacto estrecho con el infundíbulo.
Durante el desarrollo, las células de la pared anterior de la bolsa de Rathke aumentan en número y forman el lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis. La parte tuberal de esta crece junto con el tallo del infundíbulo y al final lo rodea. La pared posterior de la bolsa se convierte en la pared intermedia. El infundíbulo origina el tallo y la parte nerviosa o lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis. Está formado por células de la neurolia. Telencéfalo. Este consta de dos prominencias laterales, los hemisferios cerebrales, y una parte media, la lámina terminal. Los ventrículos laterales de los hemisferios comunican con la luz del diencéfalo a través de los agujeros interventriculares de Monro. Hemisferios cerebrales. Estos se originan al comienzo de la quinta semana como evaginaciones bilaterales de la pared lateral. A mitades del segundo mes, la parte basal de los hemisferios crece y protruye en la luz del ventrículo lateral y en el suelo del agujero del Monro. En secciones transversales tiene un aspecto estriado y se conoce como cuerpo estriado. El plexo coroideo protruye hacia el ventrículo lateral a lo largo de la hendidura coroidea. Por encima de esta, la pared del hemisferio engrosa formando el hipocampo, cuya función es la del olfato y protruye en el ventrículo lateral. Los hemisferios cubren la cara lateral del diencéfalo, el mesencéfalo y la parte cefálica del metencéfalo. El crecimiento continuo de los hemisferios en las direcciones anterior, dorsal e inferior resulta en la formación de los lóbulos frontal, temporal y occipital respectivamente. El desarrollo de la corteza es a partir del palio, que tiene dos regiones: el paleopalio o arquipalio y el neopalio entre el hipocampo y el paleopalio. En el neopalio, ondas de neuroblastos migran en posición subital y se diferencian en neuronas maduras. En el momento del parto, la corteza tiene un aspecto estratificado debido a la diferenciación en capas. La corteza motora contiene un gran número de células piramidales y en las áreas sensitivas destacan las células granulares. Comisuras. En el adulto, las comisuras atraviesan la línea media y conectan los hemisferios. Los haces de fibras más importantes utilizan la lámina terminal. El primero de los haces cruzados que aparece es la comisura anterior. La segunda comisura que aparece es la comisura hipocámpica o comisura del fondo del saco. Sus fibras emergen en el hipocampo y convergen en la lámina terminal. Desde allí continúan formando un sistema en arco justo por fuera de la fisura coroidea hasta el cuerpo mamilar y el hipotálamo. Hacia la 10ª semana aparece la comisura más importante, que es el cuerpo calloso, y conecta las áreas no olfativas de la corteza cerebral derecha e izquierda. Además de estas tres, aparecen tres más. Dos de estas, las comisuras posterior y avenular, se sitúan debajo y en dirección rostral al tallo de la glándula pineal. La tercera, el quiasma óptico, que aparece en la pared rostral del diencéfalo. Líquido cefalorraquídeo. Este es secretado por los plexos coroideos en los ventrículos cerebrales. Estos plexos son modificaciones de la capa ependimaria y producen alrededor de 400 a 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo al día. Este circula por los ventrículos cerebrales y sale de los ventrículos laterales. Pares craneales. Hacia la 4ª semana del desarrollo se observan los núcleos de los 12 pares craneales. Todos los nervios, excepto el olfativo y el óptico, emergen del tronco encefálico, y de estos, solo el oculomotor emerge de fuera de la región del romboencéfalo. En el romboencéfalo, los centros de proliferación en el neuroepitelio establecen 8 segmentos distintos, los rombómeros. Estos originan los núcleos motores de los pares craneales cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno y décimo. De este modo, la organización de los pares craneales es homóloga a la de los nervios raquídeos. Los ganglios sensitivos de los pares craneales se originan a partir de placodas ectodérmicas y células de la cresta neural. Entre las placodas ectodérmicas se incluyen la nasal, la óptica y 4 placodas epibranquiales, representadas por engrosamientos ectodérmicos dorsales a los arcos faringeos. Sistema nervioso vegetativo. Funcionalmente puede dividirse en dos partes, una parte simpática en la región toracolumbar y una parte parasimpático en las regiones cefálica y sacra. Sistema nervioso simpático. En la 5ª semana, las células que se originan en la cresta neural de la región torácica migran hacia la región que hay detrás de la aorta dorsal. Aquí forman una cadena bilateral
mesotelial de ganglios simpáticos dispuestos segmentalmente e interconectados por fibras nerviosas longitudinales. Juntos forman troncos simpáticos en cada lado de la columna vertebral. Desde su posición en el tórax migran hacia las regiones cervical y lumbrosacra, extendiendo los troncos en toda su longitud. Algunos neuroblastos simpáticos migran delante de la aorta para formar ganglios preaórticos, como los ganglios celíaco y mesentérico. Otras células simpáticas migran al corazón, los pulmones y el tracto gastrointestinal, donde originan plexos de órganos simpáticos. Establecidos los troncos simpáticos, las fibras nerviosas que se originan en la columna víscero-eferente hasta intermedia penetran en los ganglios de los troncos. Algunas de estas fibras nerviosas hacen sinapsis al mismo nivel en troncos simpáticos o pasan a través de los troncos hasta ganglios preaórticos o colaterales. Se conocen como fibras preganglionares, tienen una vaina de mielina y estimulan a las células de los ganglios simpáticos. Los axones de las células de los ganglios simpáticos, las fibras postganglionares, no tienen vaina de mielina. Estos pasan a otros niveles del tronco simpático o se extienden al corazón, los pulmones y tracto intestinal. Otras fibras, las ramas grises de comunicación, pasan a través del tronco simpático hasta los nervios raquídeos y desde ahí hasta los vasos sanguíneos periféricos y las glándulas sudoríparas. Las ramas grises se encuentran en todos los niveles de la médula espinal. Glándula suprarrenal. Esta se forma a partir de dos componentes, una parte mesodérmica que forma la corteza y una parte ectodérmica que forma la médula. Durante la quinta semana, las células mesoteliales empiezan a proliferar y penetran en el mesénquima que hay debajo. Una vez allí, se diferencian en órganos ácidófilos grandes que forman la corteza fetal o corteza primitiva de la glándula suprarrenal. Después de una segunda onda de células del mesotelio, penetra en el mesénquima y rodea la masa de células acidófilas original. Estas, más pequeñas que las primeras ondas, forman más tarde la corteza definitiva de la glándula. La corteza fetal involuciona rápidamente excepto en su capa externa. Las células de la cresta neural invaden su cara medial donde se disponen en cordones y racimos. Estas originan la médula de la glándula suprarrenal, adquieren coloración marrón amarillenta con sales de cromo y por eso se denominan células de croma fina. Dichas células en la vida embrionaria se dispersan de manera general por todo el embrión. Sistema nervioso parasimpático. Las neuronas del tronco encefálico y la región sacra de la médula espinal originan fibras preganglionares parasimpáticas. Las fibras de los núcleos del tronco encefálico viajan a través de los nervios oculomotor, facial, glosofaringeo y vago. Las fibras postganglionares se originan a partir de las neuronas, derivadas de la célula de la cresta neural.